Hola, ¿qué tal están? Auditorio de Discusión Diario, mi nombre es Gilberto Lugo. Mi nombre es Jair Miranda. Y sean bienvenidos a un podcast más de ya su podcast de confianza, A Discutirlo, donde estaremos hablando de los temas que ocurrieron durante la última semana, que Jair, de verdad, ha sido una de las semanas con mayor movimiento en todos los sentidos. Ya hablábamos de Historia de Sinaloa hace algunas emisiones con todo el tema de la gobernadora Geraldine Bonilla Valverde, la solicitud de licencia de Rubén Rocha Moya, pero lo que hay a día de hoy yo creo que se equipara. Sí, una serie de Netflix se queda corto a lo que está ocurriendo en Sinaloa en las últimas semanas. Sin duda alguna hemos vivido hechos históricos, para bien o para mal, como quieran verlo. Nos sorprendió sin duda alguna lo que sucedió el viernes, que fue la entrega. ¿Se podría decir que fue una entrega voluntaria? Que no fue el viernes, ¿eh? Bueno, se dio a conocer, se dio a conocer el viernes, que el exsecretario de Seguridad Pública de Sinaloa, Gerardo Mérida Sánchez, se encontraba bajo resguardo de autoridades de Estados Unidos. Eso fue, como les digo, se dio a conocer el viernes. Sin embargo, Mérida Sánchez cruzó por la garita de Nogales hacia Arizona y desde ese momento quedó bajo resguardo. ¿Y eso fue el lunes 11 de mayo? Sí, el lunes 11 de mayo. O sea, en 4 días, ya tenía 4 días en una prisión de Estados Unidos. Y hasta el viernes fue porque medios nacionales empezaron a sacar información, y no le quedó de otra al Gabinete de Seguridad Federal, pues sacar un comunicado donde confirmaban pues que estaba bajo resguardo Mérida Sánchez, y pues como les digo, desde el lunes pasado, ¿no? Para poner un poquito en contexto, ¿por qué Mérida Sánchez está bajo resguardo de las autoridades de Estados Unidos? Y es porque es uno de los 10 acusados por parte del gobierno estadounidense por presuntos nexos con el narcotráfico. Esta situación ha circulado desde el pasado 28 de abril, si no me equivoco. Fue un miércoles cuando las autoridades de Estados Unidos mencionaron que eran 10 funcionarios sinaloenses, funcionarios y exfuncionarios, sí, que estaban relacionados presuntamente con el narcotráfico y eran acusados por parte pues del país vecino del norte. Esta lista era encabezada por el propio gobernador, en ese entonces todavía gobernador en funciones, Rubén Rocha Moya, quien 2 días después pidió licencia, pues de acuerdo a sus palabras, para atender este proceso en caso de que sea necesario. Junto con él también pidió licencia el alcalde Juan de Dios Gámez Mendívil y los otros funcionarios, exfuncionarios. También Damaso Castro Saavedra fue separado del cargo, sí. El vicefiscal general del estado de Sinaloa separado del cargo, y entre otras personas se encontraba el senador Enrique Insunza, quien todavía está todavía está funciones, sí. Vamos a decir que está en funciones, sí, ahorita hablamos un poquito más al respecto. Tenemos a Gerardo Mérida Sánchez, exsecretario de Seguridad Pública del estado de Sinaloa, quien dejó de laborar en este estado desde el 21 de diciembre del 2024, ese fue su último día aquí, el día que él dejó el cargo aquí. Estuvo alrededor de año y medio. Poco más de un año, sí, poco más de un año después de la salida de Cristóbal Castañeda Camarillo, llegó Mérida, después de Mérida llegó Chazarino, y después de Chazarino, pues actualmente Sinuete y Es López, y también se encontraba el ex secretario de Finanzas, Enrique Díaz Vega, sí, claro. Quien ha circulado que también se encuentra bajo resguardo de los Estados Unidos. Sí, lo mencionaremos como que trasciende porque a diferencia de Gerardo Mérida, el Gabinete de Seguridad Federal no lo confirmó. O sea, primero salió la noticia de Gerardo Mérida, horas más tarde fue confirmada, y horas más tarde empezó a circular que Enrique Díaz también se había entregado, que había llegado desde Europa a Nueva York y que pues ya estaba prácticamente en la misma prisión que Gerardo Mérida, quien incluso ese mismo día, el viernes, y yo creo que por eso empezó la nota, vivió su primera audiencia inicial, sí. Se declaró no culpable y ya pues creo que para junio o principios de junio, si no estoy mal, ya pues va a ser la continuación de la primera audiencia inicial por los cargos que ya mencionaba Gilberto.
de vínculos, presuntos vínculos con el crimen organizado aquí en Sinaloa. En el caso específico de Gerardo Mérida Sánchez, era acusado de aceptar sobornos por parte de grupos delincuenciales aquí en el estado de Sinaloa, presuntamente para dejar operar a la delincuencia organizada. No tenemos nosotros ninguna prueba, no tenemos nosotros nada que decir al respecto. Esas son las acusaciones del gobierno de Estados Unidos. Somos Sheinbaum, no tenemos pruebas, no hay pruebas. No tenemos absolutamente, pues es que no podemos decir nada al respecto, no tenemos ningún motivo, ninguna razón, ni ninguna prueba nosotros precisamente para hablar de ello. Sin embargo, pues esta es la acusación que se hace por el gobierno de Estados Unidos y misma situación por la que él fue a buscar, pues vamos a decirlo de alguna manera, entregarse o afrontar la justicia por parte del gobierno de Estados Unidos. No sabemos cuál es su tirada, no sabemos el por qué, si aquí en México todavía no había sido... Sí, pues no había una investigación. Incluso antes de entregarse, por así decirlo, había solicitado un... ¿Cómo se llama? Para que no lo detuvieran. Un amparo, perdón. Había solicitado un amparo en Michoacán para que no fuera detenido en tierras mexicanas. Sin embargo, pues cruzó la garita, fue detenido. Y esto lo ven como en columnas, medios nacionales que están más empapados de este tema, ¿no? En cuestión de al ser un tema ya internacional con Estados Unidos, que fue como una forma de entregarse, hablar y pues tratar de que le den la menor cantidad de años posibles en prisión, o sea, ser como un testigo protegido, sí, ¿no? Sí. ¿Pero testigo de qué? Eso se va a saber en la audiencia, va a estar exactamente interesante. Vamos a ver qué es lo que sucede. Cabe resaltar que había una tercera persona que circuló, que también se había entregado a las autoridades estadounidenses. Demasiado, o sea, fue yo creo que el tema del fin de semana. Sí, exactamente, y nos referimos al senador Enrique Insunza Cázares, quien incluso tuvo que salir él propiamente a desmentir todos estos rumores. Se mencionaba que había sido detenido en San Diego, California. Sin embargo, pues él mismo en sus redes sociales dijo, no, rechazo categóricamente todas estas acusaciones, no es verdad, yo estoy haciendo mi trabajo, situación, es decir que está haciendo su trabajo, yo creo que es un poquito exagerado, sí. Porque no se presentó, no se ha presentado incluso, al Senado de la República. El mismo 28 de abril, si no estoy mal con las fechas, sale este comunicado de Estados Unidos, y el 29 había una sesión en el Congreso, perdón, en el Senado de la República, no se presenta y luego dice a la siguiente voy y luego siempre no. Y así ha estado. Pero ahora dice, estoy trabajando desde mi tierra, Sinaloa, sin embargo, pues tampoco se le ha visto, o sea, tampoco se le ha visto ese y eso que cada fin de semana él era de que voy a visitar a las colonias y ya tampoco ha salido a dar esas asambleas informativas con los vecinos. Y claro, pues ha seguido negando todas estas acusaciones por parte del gobierno de Estados Unidos. Y también negó que haya tenido contacto con autoridades de Estados Unidos también. Y también otra de las autoridades que ha sido muy cuestionada por esta situación ha sido la propia presidenta de México, claro está, si no, ¿quién más? Se le ha preguntado en sus conferencias semaneras desde aquel entonces qué ha pasado, en sus conferencias mañaneras, que semaneras no ha habido aquí en Sinaloa, ahora recordando un poquito, pero las conferencias mañaneras de Claudia Sheinbaum se le ha preguntado en estos últimos días sobre qué es lo que está pasando, y justamente este lunes pues fue la primera mañanera después de la noticia del resguardo de parte de Estados Unidos a Mérida Sánchez, y se le preguntó, oiga, ¿qué es lo que va a pasar? ¿Esto no tiene un riesgo para Sinaloa? Y ella dijo explícitamente, ningún riesgo, ninguno. Fue una decisión de ellos entregarse, de ellos, Ojo con la palabra, de ellos. No de él, de ellos. De ellos. Entregarse y no hay ningún riesgo, ninguno. ¿Por qué menciono esto? ¿Por qué hago énfasis en el de ellos? Justamente porque mencionamos que no hay una declaración oficial donde se diga que Enrique Díaz Vega
esté bajo el resguardo de Estados Unidos. Sin embargo, pues esta declaración de la presidenta ya hablar en está plural, diciendo que es más pues, de una persona la que ha sido entregada. No hizo énfasis ella en decir solamente es Gerardo Mérida, sino que pues ahí estamos viendo que probablemente sí se encuentre también bajo la justicia de Estados Unidos Enrique Díaz Vega, el exsecretario de Finanzas de aquí del estado de Sinaloa. No saltamos a conclusiones, pero pues el lenguaje y todo lo que dice la presidenta nos hace ver esta situación de esta manera. Sin duda, incluso en la misma mañanera, posteriormente le preguntaban sobre, porque también había trascendido que se le habían congelado las cuentas personales, las cuentas bancarias personales al gobernador, a sus hijos y los funcionarios pues que están involucrados en este tema, ¿no? La presidenta comentaba que más tarde iba a salir un comunicado de la unidad, la UIF es Unidad de Inteligencia Financiera, el cual también ya se publicó. En él no dice nombres, únicamente dice 10 funcionarios. Personas políticamente expuestas en Sinaloa. Es el término que usa la UIF justamente para hacer énfasis a estas personas. Y hay algo, si puedes darles para leerles, ¿sí? Más o menos, porque hay una que me llamó mucho la atención, que dice, la UIF precisa que estas medidas no concluyen una determinación definitiva ni implican la acreditación de responsabilidad alguna, sino acciones preventivas de carácter administrativo. O sea, lo vamos a dejar sin fondos, nomás ahí como para investigarlos ahí, pero no, tampoco, o sea, el gobierno federal no quiere asegurar, no quiere confirmar que pues las acusaciones de Estados Unidos a estos 10 funcionarios y exfuncionarios son ciertas, ¿no? Sigue la presunción de inocencia ante todas estas personas. Claro, pues es parte de la ley mexicana, ¿no? La presunción de inocencia, independientemente de si cometieron o no cometieron un delito, su derecho es ser juzgados como inocentes hasta que se demuestre lo contrario. Y algo que mencionaba la presidenta es que justamente el congelar las cuentas era por un tema de solicitud de Estados Unidos y colaboración con el país vecino. Las instituciones de aquel país pues buscaban la congelación de las cuentas y este convenio de colaboración era lo que pues hacía que la UIF pues tuviera que congelar las cuentas de manera preventiva para esta investigación por parte del gobierno del país vecino. Sí, o sea, Hacienda de Estados Unidos le dice a la Secretaría de Hacienda y Administración de que, hey, chécame esto. Por favor, entonces la Secretaría de Hacienda le dice a la UIF, porque la UIF es un unidad técnica que depende de la Secretaría de Hacienda del Gobierno de México, y dice, bueno, vamos a tenerlas ahí congeladas, vamos a investigar, a ver qué encuentro, y ya luego te notifico, ¿no? Y pues este es el proceso, básicamente, que están siguiendo las cuentas bancarias personales de los 10, ¿cómo era el término? El término exacto era... Personas políticamente expuestas de Sinaloa. Este es el panorama nacional. Sin embargo, pues a nivel local también ha habido mucha controversia con las declaraciones de la gobernadora Geraldine Bonilla Valverde, gobernadora interina que se encuentra en el cargo desde hace aproximadamente 2 semanas después de que Rubén Rocha Moya solicitara esta licencia. Y es que se le preguntaba el sábado en una visita a su natal, San Ignacio, discúlpame, a su natal, San Ignacio, de lo que tanto se ha hablado en estos últimos días, y se le preguntaba ¿Qué situación es esta con el exsecretario Gerardo Mérida Sánchez? ¿Qué es lo que aguardaba para Sinaloa? También se le preguntaba, ¿va a afectar a Sinaloa? Sí, igual, el mismo discurso, Sinaloa no va a tener afectación alguna. Sin embargo, mencionaba aquí, hacía una mención puntual acerca de que Gerardo Mérida Sánchez no había sido escogido como secretario por parte del gobernador Rubén Rocha Moya, sino que había sido elegido por la Sedena e impuesto por la propia Secretaría de la Defensa Nacional para ser el secretario de Seguridad de Sinaloa. Un discurso que la verdad a nivel local se sabía. Desde hace ya varios años el tema de los secretarios de seguridad ha estado en Sinaloa, ha estado pues a merced de la Sedena. Por lo menos con Quirino, por ejemplo, Castañeda. Pues venía siendo un alto mando militar, hizo buen trabajo en términos generales, le tocó un poquito de Rocha,
del sexenio de Rocha, Mérida, y con Chazarino se vio muy marcado de que él vaya, venía con órdenes del gobierno federal, no tanto del gobierno estatal, ¿no? Y eso es lo que quiso defender Geraldine Bonilla. Sin embargo, en los altos mandos militares que están aquí en Sinaloa no les pareció la declaración de la gobernadora, y trasciende de que hubo una especie de roces entre general Gerardo Santos, se me olvidó el nombre completo. es Gerardo Santos y la gobernadora. Tuvieron una especie por esa declaración que, si bien dices aquí en lo local, pues es algo que se sabe. Sin embargo, pues, oye, me estás echando la culpa sí, o sea, de que han de haber sentido una acusación por parte de la gobernadora. Es que nosotros no lo elegimos, fueron ellos, entonces vayan a echarle la culpa a ellos, ¿no? Es un poquito la interpretación que tuvo la Sedena, es lo que trasciende, lo que se menciona y se comenta. Incluso ya se habla de un cambio en la 9ª zona militar. El día de hoy sonaba muy fuerte este tema de Santos Soto, Gerardo Santos Soto, que se iba de la 9ª zona militar. Pues era el comandante de la 9ª zona militar desde hace ya algunos meses, y se mencionaba, trascendía que iba a haber un cambio, iba a dejar de ser Gerardo Santos Soto. Iba a llegar el general de brigada Julio César Islas, quien actualmente ostenta el cargo en Zapopan, es comandante de la zona militar, que la zona metropolitana de Zapopan y Guadalajara, Jalisco. Pues a él le tocó lo del Mencho, entonces digamos trae tablas, ¿no? Por así decirlo. Esperemos que... ¿No ha sido confirmado? No ha sido. Recalcar que no ha sido confirmado. Hubo mucho movimiento hoy. Los medios esperamos, no sé, militar, una invitación para... como suele darse, porque incluso con Santos fue... Ya, yo creo que ya tiene unos 6 meses aquí. ¿Sí? Más o menos, sí. Algo que cabe mucho. Y siempre han invitado. Pues, es que siempre han invitado a estas tomas de protesta de los otros mandos, con invitados como gobernadores, secretarios de seguridad, fiscal, etcétera. Sin embargo, quiero resaltar que desde hace ya, yo creo que más de un año, no se brindan entrevistas por parte de mandos militares a los medios de comunicación. No, yo creo que casi empezando todo esto. Sí, un poco después, cuando recién empezó, sí se daban, después de que el comandante de la tercera región militar haya dicho lo que dijo, que trascendió a manera nacional, donde decía que no dependía de ellos la seguridad, sino de que los grupos antagónicos dejaran de hacer lo que hacían, algo que fue muy sonado. Sí, fue muy criticado. De parte al comandante de la tercera región militar. Yo creo que un poco después de eso, los comandantes a nivel local, 9ª zona militar, también dejaron de dar declaraciones a los medios de comunicación, cosa que antes era común cuando estaba Porfirio Fuentes Vélez. Creo que fue el último comandante de la 9ª zona militar que dio declaraciones directamente hacia los medios de comunicación. Recuerdo mucho, 2 días después de que comenzó esta situación, este llamado Culiacanazo, pues la coyuntura de violencia, como le llaman algunos funcionarios a nivel estatal, seguía rindiendo declaraciones. En el día, la conmemoración a los niños héroes, dio una de sus declaraciones famosas respecto a esta situación, donde mencionaba que estaba controlada la situación de seguridad. Y continuó así durante algunos días, algunas semanas y algunos meses, hasta que de plano, de un día para otro, los mandos militares dejaron de dar declaraciones a la prensa. Se acabó la transparencia. Sí, incluso la parte que es el área de comunicación se ha vuelto de mucho la zona más rígida. Sí, de que, o sea, literal van escoltando al comandante para que los medios no puedan acercarse. Y así no, o sea, tú le avientas la pregunta, pero no te la contestas, sinceramente. Es como si no te escucharan, como si estuvieras hablando completamente una pared que se mueve y está rodeada de otros 8 changos ahí del ejército mexicano que no te van a dejar pasar. Igual pasa con la Fiscalía General de la República, pasa ya con la Fiscalía General del Estado, pues ya serían... Sí, pues, que igualmente con el secretario de Seguridad, cuando estaba Chazarino en el cargo, también se daba mucho era muy complicado. que sus escoltas
tenían la orden de no dejar acercarse a la prensa. Había muchos roces y muchos conflictos entre la prensa y el secretario justamente por esta situación. Incluso con Sinué, pues... Que se ha visto más abierto a esto desde que entró, Sí. pero no ha tenido Pero no tantas sale, apariciones. sí, no sale. O sea, ¿cómo lo podemos Que entrevistar Chazarino si no tampoco sale, salía. ¿no? Sí. Tuvo un tiempo en el que empezó a salir más y ya se dejaba entrevistar, como que ya cambió este chip, pero cuando recién entró tuvo 1 o 2 entrevistas y duró mucho tiempo, varios meses, donde no se dejaba ver prácticamente. Mira, para añadir algunos datos, el general Santos Gerardo Soto todavía, porque como tal no ha sido confirmado, ¿no? Se encuentra desempeñando el cargo como comandante de la 9ª Zona Militar desde el 1 de agosto de 2025, entonces, pues sí, ya, Pues o sea, sí, ya tiene alrededor de unos 6 meses, unos 6-8 meses, sí. y se supone que llegaría Julio César Isla Sánchez, quien actualmente es comandante de la 15ª Zona Militar con sede en Guadalajara, Jalisco, como le decíamos. Pues es una persona que al menos en su currículum ya ha tenido unos principales cargos muy importantes, incluso pues estuvo trabajando en la Embajada de México en Washington. Entonces, que este cambio sea para bien, ¿no? De Sinaloa, que ese presunto roce entre gobernadora y el comandante no genere esta desestabilidad que de por sí ya tiene el Estado, pues ahora que estén peleados pues autoridades, es contraproducente, ¿no? Así es, y cerrando un poco el podcast como siempre con temas políticos, nos vamos ahora, hemos hablado mucho de Morena y un poco de los partidos de oposición como el PAN y el PRI, Sí. Sin embargo no hemos mencionado tanto el tema de Movimiento Ciudadano, que ya tiene pues su nuevo líder a nivel estatal, que es Sergio El Pío Esquer. Ya ha habido algunas situaciones aquí en Movimiento Ciudadano con uno de sus principales representantes en el estado, que es el alcalde de Lota, Richard Millán, quien ha sido parte del foco mediático desde que entró. Un alcalde bastante exótico, por decirlo de alguna manera, que ha marcado su administración por algunos escándalos y una relación un poco extraña con las redes sociales y la prensa debido a unas ciertas situaciones, y es que le gusta mucho llamar la atención por parte de sus redes sociales, justamente con algunos viajes, justamente con algunas vestimentas. Desde el principio tenía esta situación que era acusado, bueno, no acusado, sino se mencionaba estas sillas presidenciales que tenía en su despacho, que eran bastante ostentosas, y él dijo, ¿saben qué? Yo me las traje en mi casa, pero si no las quieren ver, me las regreso. Porque pues a él le gustaba, ¿no? Él decía, a mí me gustaban y yo quiero estar en esas sillas. Sus trajes, siempre trajes que ya llegan a llamar la atención desde el momento en el que era candidato y que fue nombrado como el presidente municipal también. Pero a algunos le quedan muy bien. No, claro, yo no digo que le queden mal. Yo he dicho que han sido polémicos y que justamente han llamado mucho la atención. Si le queda bien o le quedan mal, pues no me compete ese a mí, closet ya lo quisieran tener algunas funcionarias. La verdad, algo bien. Funcionarios y funcionarios, porque hay algunos que el stylish, como dicen por ahí, nomás no se les da, ¿no? Pero, sin decir nombres. Pero bueno, ¿qué sucedió ahí? Pero bueno, este martes viene Maynes a Sinaloa, particularmente a Culiacán. Va a estar en el hotel, en un hotel popular de aquí de la capital sinaloense. Se supone que viene para la creación de un consejo donde se van a dar opiniones, se van a retomar y se van a hacer una especie de propuestas, ¿no? Por toda la situación que está ocurriendo en Sinaloa. Posterior a ello, va a ofrecer una rueda de prensa a medios. Va a estar acompañado obviamente de Sergio El Pío Esquer y la diputada, ahora coordinadora de Movimiento Ciudadano en el Congreso de Sinaloa, Eli Montoya, quien en su momento se le preguntaba, porque mira, bueno, hay que retomarnos hay que irnos para atrás un poquito. Cuando pasa lo del gobernador, sale un comunicado donde, si no estoy mal, 17 alcaldes
18 alcaldes, perdón, porque Sí. nada más el de Nabolato, Y que es Choice. del PRI, y Choice, que es del PAN, estos 18 alcaldes le dan su respaldo a Rubén Rocha Moya. Sorprende pues que esté Richard Millán, Ujú. y parece ser que eso también sorprendió a la dirigencia estatal de Movimiento Ciudadano en Sinaloa. Se le pregunta a Eli Montoya sobre esta situación y dice, pues que él no nos tomó en cuenta. Él no nos tomó en cuenta para esta decisión de apoyo a Rocha Moya. Incluso recalcó que no es militante de Movimiento Ciudadano y que ya tenía varias ausencias en reuniones pues internas de la dirigencia. Entonces le pregunta, oye, ¿hay alguna fractura entonces entre el partido y Richard Millán? Y dice, pues no sé, porque pues, ni siquiera nos atiende las llamadas. Entonces, aquí tenemos el otro lado, que es la versión de Richard Millán, que contrasta completamente con esto que dice Movimiento Ciudadano, y es que este lunes por la mañana, durante una reunión entre presidentes municipales, la gobernadora y el Consejo Estatal de Protección Civil, justamente para tratar el tema de lluvias, huracanes, etcétera, pues estuvieron presentes varios alcaldes, entre ellos Richard Millán, a quien la prensa le preguntaba si atendería mañana al evento de Álvarez Maínez, pues el líder nacional del Movimiento Ciudadano, ¿no? Lo más coherente es que el alcalde que entró por Movimiento sí, o sea, Ciudadano, el alcalde Manado a Elota, exactamente, sea uno de los asistentes y dice, a mí no me ha llegado ninguna invitación. Entonces, ¿va a asistir o no va a asistir? Pues él lo dijo, él no le ha llegado ninguna invitación y dice que espera que le llegue una invitación, sin embargo, pues no ha tenido prácticamente comunicación con Movimiento Ciudadano, confiesa que desde hace meses no ha ido a eventos de Movimiento Ciudadano, pero que él está muy agradecido con el partido por haberle dado la oportunidad, que gracias a ellos él es presidente municipal de Elota. Sin embargo, lo que sí dijo fue que no podía dejar de darle su respaldo a Rubén Rocha Moya como gobernador con licencia del estado de Sinaloa por todo lo que hizo por su municipio. Por ejemplo, puso en este ejemplo la creación del CRE, de este centro que trata principalmente el tema de autismo aquí en Sinaloa. En proceso todavía la creación. Que dijo que ya estaba completo, dijo que ya estaba completo, nada más faltaba la inauguración. Pero esta fue una de las adjudicaciones que le hizo a Rubén Rocha Moya, y dijo, yo no se lo puedo dejar de agradecer, entonces no me puedo deslindar de Rubén Rocha Moya como el gobernador y alguien que apoyó a Elota. Sin embargo, pues yo estoy súper agradecido con el partido y que quiere seguir formando parte de él, aunque recalcó que no se le han acercado. Dijo que no se le ha hablado sobre esto que mencionaba Eli Montoya. Dijo, no, es que a mí no se me ha comentado nada. Y haciendo un poco de mención al Pío Esquer, sin decir su nombre, dijo, yo siempre he dicho que el que llega saluda. O sea, él llegó como si nada y no se ha comunicado conmigo. Oye, pues que sí, o sea, Movimiento Ciudadano es el único presidente municipal de este partido, ¿no? Y que no cierres filas, o sea, se supone que ellos dicen, no, hay que tener la unidad para el 2027, luego de lo que pasó pues con Sergio Torres, se da este relevo en circunstancias pues lamentables. Y ellos han estado con este discurso de unidad, cerrar filas, y que no lo hagas con tu único presidente municipal emanado de tu partido, pues da mucho de qué hablar. Que cabe resaltar que, como dice Eli Montoya, él no es militante del partido, él era un ciudadano al que se le dio la oportunidad de postularse por parte de Movimiento Ciudadano. Entonces, pues, quién sabe qué tanta lealtad le tenga al partido, y si tal vez termine con mayor lealtad hacia el gobierno del estado y el movimiento de la Cuarta Transformación, que es algo que fácilmente podría pasar. No estoy diciendo que vaya a pasar, no tengo ninguna información que me diga que Richard Millán es afín a este movimiento. Sin embargo, pues ya vimos que sí respalda a estos actores de Morena, a políticos representantes del partido de Morena. Y quién sabe qué es lo que vaya a resultar con parte de Movimiento Ciudadano. Creo que este martes, ya lo estaremos viendo. Depende de las declaraciones del propio Maínez y Sergio El Pío Esquer a raíz de las menciones de Richard Millán.
Sí, incluso pues ha tenido acercamientos con diputados de Morena a raíz de un crédito que ha solicitado el Congreso del Estado por 15 millones de pesos. Ha estado en gestiones para que se lo avalen, entonces capaz pues hizo amigos, ¿no? Ahí Sí, en el camino, claro, uno entonces, nunca sabe. entonces dice, pues a mí me están apoyando, por eso mismo el respaldo que ya públicamente hizo hacia el ahora gobernador con licencia. Como dicen, en política nada está decidido. No. Pero bueno, pues muchísimas gracias por habernos acompañado en esta emisión más de este podcast A Discutirlo, su podcast de confianza. Mi nombre es Gilberto Lugo. Mi nombre es Jair Miranda y que tengan un buen inicio de semana. Nos vemos.